Desde finales de 2019 comenzó una pandemia a escala global debido al virus del SARS-CoV-2. Sin embargo, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, actualmente existen más de 170 vacunas entre pruebas preclínicas y clínicas con el propósito de curar dicha enfermedad. Sin embargo, ¿cuánto tiempo toma producir una vacuna? Bueno, la respuesta no es nada sencilla, debido a que el proceso de producción de una vacuna no depende del tiempo medido en meses, años o segundos. Depende de qué tan rápido sea el proceso de pasar las pruebas preclínicas y pruebas clínicas. Por ejemplo, la primera vacuna que la humanidad conoció fue en 1796, cuando Edward Jenner vacunó a un niño contra la viruela. Sin embargo, hasta 1950 se empezó a aplicar a escala global. Otro ejemplo es la vacuna de la tifoidea, que en 1909 se empezó a aplicar en militares estadounidenses y no fue hasta 1914 que se autorizó su venta al público. Actualmente en todo el mundo contamos con un riguroso sistema de pruebas preclínicas y clínicas, las cuales deben ser aprobadas por cualquier fármaco o vacuna que busque ser vendido en el mercado. Quédate en Ciencia Mítica, donde hoy te explicaré cuál es el proceso que recorre una vacuna y un fármaco para poder llegar a tu casa. Lo primero que debemos entender es que el camino de un fármaco desde el laboratorio hasta tu casa es bastante sinuoso, lleno de curvas y costoso. Un error puede ser fatal, algo así como manejar borracho en la carretera. No lo hagan. Para poder comercializar un fármaco, este debe pasar diversas pruebas, entre las cuales tenemos a las pruebas preclínicas y las pruebas clínicas de fase 1, 2, 3 y hay quienes consideran una fase 4. Dentro de las pruebas preclínicas se dice que de 10.000 compuestos que las inician, solo 250 son capaces de pasarlas. Ahora, para las pruebas clínicas, de estos 250 que pasaron las pruebas preclínicas, solo 5 pueden durar alrededor de todo el proceso hasta obtener un solo fármaco en propósito. Las pruebas preclínicas son las iniciales y suelen ser bastante largas. En ellas se demuestra el mecanismo de acción, la efectividad y la toxicidad del posible nuevo fármaco o vacuna. Para ello se realizan diferentes ensayos. El primer ejemplo son los ensayos in silico, los cuales son realizados por computadora. Con diversos programas y la ayuda de las matemáticas podemos evaluar cuál puede ser el mecanismo de acción, los sitios de unión y la toxicidad de ciertos fármacos. En otras palabras, las computadoras nos enseñan a predecir si el fármaco puede funcionar o no, pero esto necesita ser validado de forma experimental, por lo cual tenemos otros dos modelos. Los modelos in vitro, los cuales son realizados por medio de cajitas, donde pones células ya sea de animales o de humanos y expones a estas células al fármaco o en este caso a la vacuna, y también en modelos animales. En el caso de las vacunas, lo que se evalúa es si la posible vacuna fue capaz de generar inmunidad, ya sea en los animales o en otros modelos. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicar el uso de animales en la experimentación. En los modelos animales cada vez están más en desuso y los investigadores buscamos nuevas alternativas para sustituirlos. Con la llegada de los microfluidos, nanofluidos, nanotecnología, laboratorios en un chip, podemos emular condiciones de un laboratorio o un organismo entero en 4 o 5 centímetros. Muchas de estas pruebas aún necesitan ser validadas, por lo cual todavía es necesario el uso de animales. Sin embargo, todos los investigadores están más que comprometidos en reducir su uso y, si es posible, sustituirlos. Así que te pido que reflexiones sobre cuánto han ayudado los animales a tener el estilo de vida con el que actualmente contamos. Después de este breve paréntesis, podemos decir que concluimos con las pruebas preclínicas, en las cuales se describió el mecanismo de acción y la toxicidad de nuestro fármaco o, en este caso, vacuna. Al finalizar las pruebas preclínicas, se puede comenzar a hacer las pruebas clínicas, las cuales son efectuadas en seres humanos. Las primeras son las pruebas de fase 1, en las cuales se evalúa la seguridad y eficacia de la vacuna. Para ello se toma a individuos completamente sanos y se les administra la vacuna. En esta fase se toma entre 20 y 80 voluntarios a los cuales se les administran diferentes dosis de la vacuna. Estas dosis van en orden ascendente. Una vez que se les administró, se reportan los efectos secundarios y se mide la cantidad de anticuerpos generados. Para seleccionar a la posible nueva vacuna, se toma la dosis a la cual no se tuvieron efectos adversos y que se obtuvo la mayor cantidad de anticuerpos.
Por ello, a las pruebas de fase 1 se les conoce como pruebas de seguridad y eficacia. Pasamos a las pruebas de fase 2, las cuales se les conoce como pruebas expandidas. Estas se realizan en una cantidad mucho mayor de pacientes, llegando a los cientos, los cuales se clasifican dependiendo de diversas condiciones, como su edad o su sexo. Lo que se quiere comprobar en esta fase de las pruebas clínicas es que la vacuna funciona igual sin importar el grupo demográfico al que se pertenezca. Dentro de las pruebas clínicas en fase 2 se continúa evaluando la seguridad y la eficacia, pero a nivel expandido, porque se tomaron a un mayor número de pacientes en diferentes estratos de la población. En la fase 3 o de eficacia tenemos que la vacuna se ha administrado a miles de personas, de verdad a muchísimas. A estas personas se les realiza un meticuloso seguimiento para demostrar que no se han infectado con la enfermedad y se compara contra el grupo placebo. Un placebo quiere decir que a las personas se les administró la misma vacuna sin el principio activo. Es como un huevito Kinder sin la sorpresa de adentro. Para demostrar la efectividad de una vacuna, la FDA ha establecido que mínimo debe funcionar en el 50% de las personas que se les administró. Sin embargo, estos porcentajes suelen ser muchísimo más altos. Tras pasar las pruebas de fase 3, los fármacos pueden ser liberados al mercado bajo un estricto programa de farmacovigilancia, en el cual los pacientes reportan las reacciones adversas que han tenido. Estas suelen ser mínimas, pero necesitan ser reportadas para poder dar atención médica especializada a los pacientes que las presentan. Actualmente a la cabeza de las vacunas para curar el SARS-CoV-2 tenemos a dos candidatos principales. El primero es la vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca, la cual se encuentra en pruebas clínicas de fase 3 en Inglaterra, India, Sudáfrica y Brasil. A esta vacuna se le invirtieron más de 1.2 billones de dólares. Por otra parte, tenemos una vacuna desarrollada en Rusia, la cual es, a la fecha, la única que ha sido aprobada y fue desarrollada en este instituto. Dicha vacuna no cuenta con las pruebas clínicas de fase 3, sin embargo, su aprobación es controlada, lo cual quiere decir que solo se aplicará en ciertos centros específicos bajo estricta vigilancia médica. Esto ha despertado el debate entre grupos expertos, quienes dicen que es muy temprano para haber aprobado dicha vacuna sin tener las pruebas de fase 3. Sea como sea, el hecho de tener dos probables vacunas desarrolladas en cuestión de meses, una preaprobada y la otra en fase 3 de pruebas clínicas, nos habla de cuánto ha avanzado la ciencia y la tecnología a nivel mundial. Nada comparado con los 200 años que le tomó a Edward Jenner erradicar la viruela en el mundo. Sin embargo, todavía necesitamos muchas más manos y sobre todo mentes dedicadas al desarrollo de nuevos medicamentos. Muchísimas gracias por quedarte hasta esta parte del video. Por favor no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con todos tus amigos. En los comentarios dinos cuál vacuna crees que gane esta carrera. No olvides que en la descripción te dejo referencias selectas para que te hagas el intelectual con todos tus amigos. Nos despedimos con un poco de post-punk ruso. Hasta la próxima.